¿Cómo decimos juntos? No eso, esto. Ahí va, queremos cambiar nuestros valores de cosas que quizás no nos están ayudando, de cosas que quizás estamos viviendo, pero no son las que deberíamos valorar, a las cosas a las cuales la palabra de Dios sí nos llama a valorar y a buscar juntos. Y entonces estábamos hablando, recordando también la misión y la visión, cómo los valores nos van a ayudar a eso. Entonces somos una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. ¿Y qué queremos ver en la misión? Queremos ver personas transformadas por el Evangelio que al ser más como Jesús llevan su reino a todas partes. Excelente. Entonces veníamos hablando también de que los valores es lo que nos ayuda a formar la cultura, una más. Que la cultura saludable no va a suceder por accidente. Sabemos lo que tenemos que trabajar constantemente y por eso todos los domingos estoy repitiendo estas cosas porque es algo en lo cual nos tenemos que recordar constantemente. La cultura saludable no sucede por accidente, sino que la cultura es una combinación de lo que creamos y lo que permitimos también. Entonces tenemos que animarnos y desafiarnos los unos a otros. La palabra de Dios dice cómo nosotros tenemos que estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y eso tiene que ver también de estimularnos nosotros a valorar más la palabra de Dios, a valorar la comunidad, a valorar el discipulado y las cosas que vamos a seguir viendo en estos próximos domingos. Entonces ahí en el repaso que creo que ya lo hicimos, ¿no? Valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones, después valoramos el discipulado sobre el conformismo, valoramos la comunidad sobre el individualismo y hoy llegamos a que valoramos el servicio sobre el consumo. Valoramos el servicio sobre el consumo. Y hay una realidad que no podemos escapar. ¿Cómo? Lo escribí mal, mirá. Sí, pero les voy a hablar otra cosa, pero hice mucho copiar y pegar y sé que algunas cosas no las reemplacé bien. Pero no, valoramos el servicio sobre el consumo. Por supuesto que se podría decir también sobre la comodidad sobre la comodidad, pero la comodidad casi que es una consecuencia también de la cultura de consumo en la cual nosotros vivimos. ¿Qué significa que nosotros vivimos en una cultura de consumo? Significa de que, o parte de lo que tiene que ver, es el hecho de que todo nuestro mundo está diseñado hoy en día, desde hace muchas décadas, cada vez ha ido creciendo en eso y parece no detenerse, en que todo se enfoca en pensar en el consumidor, porque el consumidor termina siendo un cliente y el cliente, ¿qué es lo que hace? Compra y gasta y consume. Es excelente. Consume. Entonces, desde todo lo que son los conceptos de marketing, que aunque nosotros no nos demos cuenta, inundan toda nuestra vida, desde ir por la calle, las cosas que vemos en el celular, las publicidades en la tele, incluso cuando uno entra a un shopping o una tienda, toda la forma en la que nos rodean. Hay especialistas en cómo funciona la psiquis para recibir las promociones, que saben por qué vos tenés que poner el cartel de esta manera y de estos colores, y cómo hay ciertas cosas que son que te conducen y que te llevan a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esta sociedad quiere y le sirve que nosotros tengamos una mentalidad de consumidor. Y siempre nos van a tratar de ofrecer algo mejor, algo que nos haga sentir más cómodos, algo que nos haga sentir más satisfechos, para que nosotros simplemente nos crucemos de brazos y gastemos y seamos un consumidor. Y cuanto más pasivo y cuanto menos hagamos, mejor, porque más nos vamos a dejar también controlar por esas cosas. Entonces, así es como mucho de nuestra sociedad se ha ido acomodando y se sigue acomodando hacia esa dirección. Increíble también cómo se filtraron hace un tiempo unos documentos que, son cosas que todos sabíamos, pero la gran revelación fue que eran documentos formales dentro de los líderes, ahí los jefes más altos de Facebook, que vieron que, no sé si sabían, vieron que la empresa de Facebook, que ahora cambió de nombre, ahora se llama Meta, aunque ustedes entran a Facebook y se sigue llamando Facebook, pero Facebook en realidad compró y son dueños de Instagram y también son dueños de WhatsApp.
O sea que aunque vos digas no tengo Instagram, no tengo WhatsApp o no tengo Facebook, por algún lado la quedás. Y se filtró información de cómo ellos tenían estudios hechos, así con pruebas numéricas, de cómo no solamente las redes sociales, sino cómo estaban haciendo cosas que estaban diseñadas para que la gente cada vez pasara más tiempo pegado a las aplicaciones y cómo eso le afectaba mucho más negativamente y peor todavía a algunas edades, en los adolescentes, los niños y todo lo demás, y cómo si bien se supone que uno no se puede crear una cuenta de esa siendo menor de 13 años, todo el mundo sabe que los niños tienen sus propias cuentas. Y cómo ellos también lo saben y bueno, les da lo mismo. ¿Por qué? Porque les sirve. Y se filtró como todos esos documentos, de cómo se habían hecho todos esos informes, y ellos lo que hicieron fue, lo barremos ahí abajo de la alfombra. Y también parte de esos documentos, de esos informes, era cómo eso estaba afectando terriblemente la salud mental de las personas. Cómo hay una relación directa entre cuánto tiempo nosotros pasamos frente a la pantalla y qué tan mal nosotros nos sentimos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y todo eso lo que hicieron fue, bueno, vamos a barrarlo abajo de la alfombra porque nosotros lo que necesitamos es más consumidores. Más consumidores que sean pasivos y que pasen más tiempo en estas redes. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con el servicio? Eso tiene que ver en cómo todo este tipo de cosas van moldeando nuestra mente y nuestra forma de pensar respecto a las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque porque bueno, en base a un servicio, una empresa, lo que sea, bueno, no está mal querer tener buena atención al cliente, querer tener una buena experiencia, que si uno paga por algo, que está bien, que lo valga la pena y que no te traten mal. Pero después esa mentalidad de querer exigir ciertas cosas, eso se va trasladando a todas las áreas de nuestra vida y empezamos a evaluar todo como si fuéramos un consumidor. Y es muy interesante cómo en la palabra de Dios, la actitud y la forma de vivir del cristiano, del seguidor de Cristo, debe ser completamente distinta. Nos habla de que nosotros no debemos tener una cabeza consumidor, si bien no lo dice con esas palabras, pero cómo nosotros debemos tener la actitud de un siervo, de alguien que no está pensando en sus beneficios o en las cosas que le van a convenir, sino que estamos pensando en cómo nosotros podemos ser de ayuda y cómo nosotros podemos servir a otros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos llamados a vivir y nosotros debemos valorar la manera de Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Entonces, a la manera de Jesús tenemos ahí un primer versículo, que Jesús dijo algo impresionante en Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, ya hemos hablado de esa frase, el Hijo del Hombre, vino para que les sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchas personas. Pensemos la locura de esta declaración de Jesús. Ellos tenían esta idea de que el Mesías iba a venir y hemos hablado muchas veces, para ellos el Mesías era sinónimo del nuevo rey, que iba a ser un rey especial porque iba a lograr todo lo que ellos venían esperando por siglos, en cuanto a su liberación, en cuanto a que todos sus problemas se les solucionaran. Y finalmente Jesús dice, bueno, acá estoy, llegué, pero yo que soy el Rey Supremo, lo máximo, Dios mismo hecho hombre, yo no he venido para que ustedes me sirvan a mí. Y pensemos un poco en eso. A ver, que nos baje un poco eso a la cabeza. Nosotros incluso hablamos todo el tiempo de cómo nosotros tenemos que servir a Dios y vamos a hablar hoy de las formas en las que nosotros debemos servir a Dios. Ahora, ¿no es impresionante el hecho de que Jesús dijo, yo vine no para que ustedes me sirvan a mí, yo vine para yo servirlos a ustedes? Jesús volvió también a dar vuelta a todas las expectativas en esa última cena, cuando frente a los discípulos, ellos llegaron, todos ahí a la habitación del aposento alto, por tener esa cena de la Pascua.
Y Jesús, de repente todos no podían creer lo que estaban viendo cuando el maestro, el rabino, el Mesías, que acuérdense, hace un par de días, la ciudad entera lo había recibido como un rey. Y él va, agarró un trapo, agarró una palangana, le puso un poquito de agua y se arrodilló adelante de sus patas sucias y asquerosas y lastimadas y comenzó a lavarle los pies. El creador de todo el universo, de todo lo que nosotros vemos, el sustentador de la vida desde el comienzo de todo hasta ahora y hasta la eternidad, se puso de rodillas para servir a aquellos que en solamente unas horas lo iban a traicionar. Entonces nosotros somos llamados a imitar la manera de Jesús. Y esto tenemos que mirarlo desde arriba hacia abajo. Así como Jesús es nuestro ejemplo, también los que Dios nos ha llamado a tener un lugar de liderazgo, también tenemos que pensarlo de esta manera. Nosotros somos los que más tenemos el desafío de imitar a Jesús, en servir y amar a los demás. Pero cada uno que es parte de la familia de Dios, cada uno que es parte de la comunidad tiene que ponerse en esa mentalidad de decir, esto no se trata, o el ser parte de la comunidad también que veíamos las veces anteriores. No se trata de qué es lo que yo pueda obtener al respecto, no se trata de qué es lo que yo pueda consumir, no se trata de lo que me puedan ofrecer. Si yo de verdad entendí y soy un hijo, una hija de Dios, de lo que se trata de esto es de cómo yo puedo imitar a Jesús y en ser un siervo a Dios para los demás. Somos llamados a vivir a la manera de Jesús. Y hablando de llamado, el servicio es nuestro llamado. El servicio es el llamado que hemos recibido. Miren qué impresionante en Gálatas, capítulo 5, tenemos ahí también. El servicio es nuestro llamado. En Gálatas 5 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y vamos a pensar un poquito el contexto y la idea y la profundidad de lo que Pablo estaba diciendo. Él escribió Gálatas, o le escribió a la iglesia de los Gálatas porque uno de los motivos principales era que había un montón de gente que estaba tergiversando el Evangelio. En estos días me empezó a escribir un misionero mormón por Facebook. Que está como hacía tiempo que no hablaba con uno porque adentro de la cooperativa no te pueden golpear la puerta. Pero ahora se están ahí poniendo a tiro con la tecnología y te escriben por Facebook, ¿no? Y me empezó a hablar ahí de algunas cosas y tengo ahí la conversación media en pausa, pero siempre una de las cosas fuertísimas es para ellos, ¿no? Que parte de todos los cambios que le han hecho y por qué su evangelio no es un evangelio verdadero, es que cómo comenzó su secta, religión, como le queramos llamar, porque de la nada hace un tiempo un tipo tuvo una visión, supuestamente un ángel, que vino y le dijo, no, mira, todo lo que los cristianos creen, no, está todo mal, vení, yo te voy a revelar todo. No sabemos si lo inventó, no sabemos si tuvo una visión demoníaca de Satanás para pervertir un montón de cosas, pero cambió todo el evangelio. Y por eso ellos no pueden leer la Biblia sin mirarlo a través de los lentes del libro del Mormón. Entonces, en Gálatas, ¿por qué les digo todo esto? Porque en Gálatas 1, o sea, ellos tenían un problema tan grande con la perversión del evangelio que les dice, ni aun si a uno de nosotros mismos, le dice Pablo a los Gálatas, si uno de los apóstoles, o aún un ángel del cielo, por eso es un versículo hermoso para conversarlo con ellos, ¿no? Pero dice, si ni aún un ángel del cielo se les aparece y les predica un evangelio diferente, que esa persona o ese ángel sea maldito, porque eso no proviene de Dios. Y ellos estaban cambiando el evangelio. ¿Y cómo estaban cambiando el evangelio en el caso de los Gálatas? Ellos estaban cambiando el evangelio porque
porque ellos estaban queriendo agregarle cosas y había judíos que se habían convertido y que a los gentiles, a los que no eran judíos, les estaban diciendo, si ustedes quieren ser salvos de verdad, tienen que además circuncidarse, tienen que hacer esto, aquello, lo otro, tienen que seguir las leyes judías. Y entonces lo que Pablo le dice, no, ustedes fueron llamados a vivir en libertad, no se esclavicen a esas reglas, a esas cosas que nada tienen que ver con la gracia de Dios. Ahora, pero Pablo sabe que cuando nosotros nos dicen, mirá, gracia y libertad, nosotros decimos, buenísimo, vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, si total, vamos arriba con la gracia. Entonces, si ustedes, mis hermanos, fueron llamados a vivir en libertad. Nosotros fuimos llamados a ser libres. Por eso cantamos recién, libre, que es la única canción que Mati aprendió a cantar ahí. Grita esa. Entonces, fuimos llamados a vivir en libertad. Pero enseguida clara, ¿no? Pero muchachos, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa? Es vivir una vida de consumo. Es el consumismo. Es el ver qué es lo que a mí se me ocurre, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, cuáles son las ganas que tengo y dar la rienda suelta a eso. Y ahí comenzamos nosotros a vivir una vida de consumo. Y no pensamos en la manera en la que nosotros debemos servir a otros. Y por eso dice, al contrario, o sea que lo contrasta con la forma en la que sí debemos ser libres, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y esto es maravilloso por muchas razones. Si el apóstol Pablo nos dice que nosotros fuimos llamados a ser libres, y entendemos, ¿no? Libres no significa salir a hacer cualquier cosa. Eso no es un poco más fácil de entenderlo, no de practicarlo, pero entenderlo un poco más fácil. Si Pablo nos dice que nosotros tenemos que usar la libertad para servirnos unos a otros por amor, lo que significa que si nosotros estamos esclavizados al pecado, no podemos servirnos unos a otros por amor. Es algo que las cadenas del pecado no nos permiten hacerlo. Estamos imposibilitados de servirnos unos a otros por amor si estamos atados al pecado. Y eso es porque nuestro pecado nos lleva hacia lo que hablamos la vez pasada, el individualismo, a vivir la vida a mi manera, a no querer vivir en comunidad, a no someterme a unos a otros por amor, o me puede llevar a servir a los demás, pero desde mi legalismo, desde mi fuerza, desde mi querer ganarme la aprobación de Dios o de los demás y no hacerlo por verdadero amor. Hasta que nosotros no somos liberados por Cristo, no tenemos la posibilidad real de servir a los demás por amor, por el amor verdadero de Dios. Entonces, el servicio es nuestro llamado. Hemos sido llamados a esto. Y por lo tanto, si nosotros comenzamos la vida cristiana y poco a poco después todo se transforma en ¿qué puedo consumir yo de cuando abro la Biblia? A ver, ¿qué hay para mí? ¿Qué me va a ofrecer Dios? No, está muy aburrido hoy, no entendí nada, ¿sabes qué? No vale la pena leer. Probé sentarme a orar 30 segundos y no se me abrieron los cielos ni vi una luz media rara, entonces no vale mucho la pena. Y eso es a lo que nos acostumbró el consumismo. Es a ir y evaluar un producto y decir, ¿qué pasa? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Me sirve o no me sirve? No nos ha adiestrado, no nos ha acostumbrado a esta cuestión de decir, no, por amor, yo ahora fui hecho libre, pero es una libertad para servir y para entregarme de lleno a mi Dios y a mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la actitud? Quiero que respondamos 3 preguntas ahora importantes. ¿Cuál es la actitud para servir a otros? ¿Cuál es nuestra motivación para servir a otros? Que la motivación es distinta a la actitud. Y en la práctica, ¿en qué estamos sirviendo o nos está llamando Dios a servir? Entonces, lo primero, ¿cuál es nuestra actitud para servir a otros? Está muy chiquito ahí, pero Filipenses 2.5, lo pueden buscar si no lo llegan a leer ahí. Filipenses 2.5, hay varias cosas acá. Si la pregunta es ¿cuál es la actitud para servir a otros? Está buenísimo que este versículo comienza diciendo tengan la misma actitud que Cristo. Ahí ya está. Facundo, ¿por qué pusiste el resto de los versículos si ya te lo dice ahí en la primera frase?
Bueno, pero nos va a describir un poco cuál fue la actitud que tuvo Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos que tener la misma actitud que ¿quién? Que Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Vamos a ver qué nos describe de Cristo. Vamos a ver solo unas partes, porque este pasaje es súper profundo, ¿no? Pero dice, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué significa? De que Él perfectamente, viendo la condición humana, viendo el pecado, viendo la muerte, viendo el daño que nos hacemos los unos a los otros, viendo cuál es el final de la historia si Dios no interviniera al enviar a Jesús a la cruz, perfectamente, y Él hubiera sido tremendamente justo si se hubiera cruzado brazos. Y hubiera dicho, a ver, yo soy Dios, yo los creé, les di un mundo fantástico. Les dije que les iba a dar todo lo mejor si ellos confiaban en mí. Me dieron la espalda. Y bueno, que se manejen. Sin embargo, dice que Él no consideró su grandeza, su inmensidad, su hermosura, su gloria, su santidad, todo, como algo a lo cual aferrarse a eso y quedarse con eso, sino que, en cambio, Él renunció a esos privilegios divinos. Él, siendo Dios, es esta palabra que nosotros usamos, que se encarnó, Él tomó forma de hombre. Dios mismo envió a Jesús para hacerse hombre, y no cualquier hombre. No nació en cuna de oro, no fue hijo de Herodes, que era el rey en ese momento, no fue hijo de Augusto César, el emperador romano, y que desde ahí hizo sus cambios, sino que dice que Él adoptó una humilde posición de esclavo. Entonces, lo primero que vemos de la actitud de Jesús, la actitud de Jesús renuncia a sus privilegios. ¿Tenemos privilegios? ¿Tenemos derechos? Sí, los tenemos. ¿Tenemos cosas que a veces podríamos justamente reclamar? Sí, por supuesto. Pero el que quiere imitar a Cristo, el que quiere responder al llamado de servir a los demás en amor, dice, yo voy a renunciar a cosas que quizás me corresponden para mostrar amor, para amar, para servir. Yo podría reclamar que, no sé, lo que a ustedes se les antoje, ¿no? Yo podría reclamar que, no sé, que si yo soy albañil y vengo a hacer un trabajo de albañilería a la iglesia, y yo qué sé, me piden presupuesto, yo qué sé, si total yo trabajo de esto, y lo voy a cobrar. Bueno, esa es una actitud que está mal, y bueno, no, es tu trabajo, podés hacerlo. Ahora, quien dice, no, yo quiero servir con la misma actitud de Jesús, dice, yo voy a renunciar a privilegios, a cosas que quizás yo podría reclamar, pero yo voy a servir en la forma en la que hizo Jesús, completa y desinteresadamente. Y dice además que él adoptó una humilde posición de un esclavo, siendo el Dios eterno del universo, encima de absolutamente todo. Lo que hizo fue humillarse, fue venir hasta lo más bajo, nacer en una familia pobre, en una circunstancia horrible, lejos del resto de su familia. Incluso imagínate contener al Dios creador de todo en un cuerpo indefenso y dependiente de un bebé. He escuchado muchas veces, ¿no?, lo difícil que es mental y emocionalmente para muchas personas que están cada vez más avanzadas en la edad,
Y vieron que cuando la gente va avanzando mucho en la edad, se empiezan a perder dos cosas y a veces algunas se pierden antes que la otra, ¿no? A veces se pierde antes la parte física y a veces se va perdiendo antes la parte mental. Y he escuchado muchas veces lo difícil que es para la gente que sigue estando bien mentalmente, ¿no? Quizás no es una luz, pero lo que va perdiendo cada vez más son sus capacidades motrices. Entonces gente que es completamente inconsciente, pero que necesita que le empiecen a ayudar y atender, y como muchas veces hay gente que se enoja y se frustra con eso, porque se siente como algo completamente humillante que siendo una persona adulta que vivió toda una vida, de repente haya alguien que ahora me tenga que cambiar los pañales. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado o les toca, les está tocando ahora también cuidar de personas que están en situaciones así. Ahora, imagínate, es por esto donde los límites de nuestra imaginación y nuestra comprensión no alcanzan. Y cuando se nos termina eso, lo que nos queda es la adoración. Y es maravillarnos de que el Dios infinito del universo, nunca existió un ser tan independiente como Dios, dijera, me voy a acercar a esta humanidad destrozada en pecado, dirigida hacia un barranco en la muerte, y la forma es que yo viva entre ellos, que yo pueda vivir y serles de ejemplo y vivir una vida perfecta, para morir injustamente y tomar su lugar, y para eso voy a renunciar a toda mi independencia y mis privilegios divinos. Y voy a nacer como un bebé completamente indefenso, que tuvo que nacer de manera natural, le tuvieron que limpiar todos los pañales, lo tuvieron que bañar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, el Dios del universo. Y esto no nos entra en la cabeza porque es demasiado grande para nosotros. Pero ese es el punto en el cual dice que Dios se humilló. Y a ese tipo de actitud, a ese tipo de servicio somos llamados nosotros. Decir, no me importa las cosas que yo podría reclamar o las cosas a las que yo podría aspirar, sino cuál es la forma en la que Dios me está llamando a servir, qué sacrificios Dios me está llamando a tomar. Y dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y esto es clave, todo esto está en relación a la actitud de Cristo que nosotros debemos imitar. Él dice que renunció a sus privilegios, tomó la humilde posición de un esclavo y se humilló, pero dice que lo hizo en obediencia a Dios. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, no puede ser en obediencia a los hombres, no puede ser en obediencia a las personas, ni al líder, ni a la persona que nos pide hacer algo. Ni siquiera puede ser en obediencia a nuestros propios deseos de querer agradar a otros. Sino que tiene que ser algo que nosotros lo hagamos en obediencia a Dios. Porque solamente cuando lo hacemos en obediencia a Dios, aquel que sabemos que nos entiende y que se humilló y que se entregó de la misma manera, es que cuando sintamos que hay situaciones injustas, las cuales queremos reclamar, cuando sintamos que hay cosas que somos llamados a servir y no las queremos hacer, podemos saber que estamos obedeciendo a Dios y no a los hombres. Y que no fue un antojo mío, sino que fue un llamado de Dios a servir. Y eso es lo que nos va a sostener en los momentos más difíciles del servicio. Y es también la convicción de que Dios te llamó y que vos estás obedeciendo a Dios lo que te va a ayudar a tomar decisiones difíciles y a renunciar a cosas que quizá vos querías hacer para en cambio servir a Dios sirviendo a los demás en amor. Entonces, esta es la actitud. Pero algo más importante que la actitud, y la actitud en la que hacemos las cosas es importantísima, pero algo más importante y es la motivación. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Esperamos que otros le den gloria a Dios o a nosotros? Una motivación de la cual a veces no hablamos, pero que es terrible también. A veces hablamos mucho con malas motivaciones, ¿no? La motivación de que la gente me agrada a mí y bueno, y me alaban y digan, mirá qué bien, Facundo. Pero hay otra motivación que es muy recurrente también en muchas personas y es una motivación terrible que es la culpa. Si vos mirás hacia adentro
y te das cuenta que vos estás haciendo cosas para los hermanos o para Dios en base a la culpa, en base a sentirte mal, porque, y eso puede ser, alguien te hizo sentir mal en la forma en la cual te llamaron a servir, o vos mismo te estás haciendo sentir mal porque vos te sentís que no sos suficiente, porque sentís que es la única forma de agradar a Dios, porque sentís que si no servís, no servís para nada, si no sentís que no tenés valor. Eso no es una motivación buena, no es una motivación que te va a sostener, y es una motivación que internamente te va a arruinar. Y te va a hacer mal. Si vos estás sirviendo o estás haciendo cosas a los demás por culpa, haz una pausa. Presentate delante de Dios. Y a veces está bien, cortá el servicio. Y analizá tu corazón, pedirle a Dios que te sane, habla con alguien, habla conmigo y trabajemos en eso. Porque a veces el trabajar y el hacer cosas de la culpa puede ser algo que tenga también raíces en malas experiencias del pasado, quizá con cosas que no tienen nada que ver con lo que vos estás viviendo ahora, pero eso te quedó ahí taladrado en el corazón. Y hay que hacer un corte de raíz, hay que examinar de dónde está viniendo la culpa para poder reemplazarlo con una motivación buena. Y es triste porque es difícil saber cuando alguien está haciendo las cosas por culpa, porque muchas veces las personas que son motivadas por la culpa se ven como personas muy humildes. ¿Por qué? Porque como está motivada por la culpa, no está motivada porque me vean y porque la gente me agradezca y porque la gente me alabe. No están siendo motivadas por eso, entonces parecen personas humildes. Pero en realidad están siendo carcomidos por dentro por algo que les va a hacer muy mal y que no está cumpliendo con el objetivo de la verdadera motivación, que es darle gloria a Dios. Vemos ahí en 1 Corintios 10:31. Dice así: que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. La razón, la motivación, el motor que nos tiene que mover es la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Es el hecho que a través de todo lo que yo hago, a través de cómo yo sirvo a los demás, a través de cómo yo me humillo, a través de las cosas a las cuales yo renuncio, a través de cómo yo ya no estoy en un modo de consumo, sino estoy queriendo dar a los demás, de que ya no sea yo ni el alabado, ni el que puede calmar la culpa, sino que puedo ser yo quien sea un instrumento en las manos de Dios para que el nombre de Dios sea engrandecido en la vida de los demás. Y tuvimos un problemita técnico ahí, que se cortó la grabación, algo se desconectó ahí de la cámara, pero no te preocupes, ya quiero terminar la idea de lo que estaba predicando. Pero mira, ya que tengo que volver a grabar esta parte acá, si llegaste hasta esta parte del mensaje, vamos a hacer un desafío. Quiero saber a ver cuántos llegan casi hasta el final del mensaje por YouTube. Así que deja un comentario comentá la frase ahí en YouTube, valoramos el servicio sobre el consumo. Valoramos el servicio sobre el consumo. Dale, déjalo ahí. Y mira, ¿qué te parece si entre los que comenten y demuestren ahí que llegaron hasta esta parte del video, también sorteamos un libro? Regalamos un libro de los que tenemos ahí para regalar en esta serie. Así que bueno, sí quiero seguir entonces con la idea. Venía hablando de que tenemos la oportunidad nosotros de glorificar con el servicio, esta motivación de glorificar el nombre de Dios. Y hay tantas cosas en este mundo, tantas personas, tantas incluso iglesias o sectas, que la verdad es que con su forma de actuar, o con las cosas que dicen, con las cosas que enseñan, en realidad ensucian y van tachando el nombre de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo opuesto. Nosotros tenemos la oportunidad de levantar, de agrandar, de glorificar el nombre de Dios para las personas que no lo conocen, y eso realmente es algo hermoso. Pero en realidad, bueno, el último punto del mensaje de hoy, que lo voy a hacer un poco de manera resumida, ¿no? Era que pensemos específicamente en cosas
saco los auriculares para poder concentrarme mejor, que pensemos en cosas prácticas a las cuales vos y yo podemos llegar a servir, en las cuales quizá vos ya estás sirviendo y Dios te está llamando a hacerlo con mayor responsabilidad, o cosas en las cuales quizá vos no estás sirviendo o no estás sirviendo específicamente en ninguna cosa, pero Dios te está llamando y te está desafiando a decir, bueno, es hora de que vos empieces a poner estas cosas en práctica. Un pasaje tremendo de 1 de Pedro 4, 10 y 11, que dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Dios de su gran de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don, y dice que es a cada uno de ustedes, a todos los que somos hijos de Dios, nos ha dado un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, la palabra ahí, charis, que viene ahí del carisma de la gracia, es una gracia, es un regalo, es un regalo lo que Dios nos ha dado, y el regalo espiritual, un don espiritual, no es solamente un talento. Un talento es algo que naturalmente Dios nos dio y siempre es dado por Dios, pero es un talento que cualquier persona, si hijo de Dios o no, lo puede hacer. Ahora, el don espiritual es algo que además Dios lo usa sobrenaturalmente, espiritualmente, para poder producir cosas también en su reino, bendecir a la gente de una manera especial, como lo que un talento jamás lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, ¿y cuál es el objetivo por el cual dice que Dios nos da dones? El objetivo, la razón por la cual nos lo da, dice: úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Eso ahí en 1 Pedro 4:10. Úsenlo bien para que para servirse los unos a los otros. Eso está genial, porque ya no quedan dudas. Ese es el objetivo, esa es la razón. Así que si vos tenés un don espiritual y la Biblia dice que lo tenés, hay que ponerlo en uso para servirnos los unos a los otros. Y está bueno porque acá Pedro se pone a dar ejemplos. Da dos ejemplos muy interesantes. Dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Podríamos decir recibe el don de predicar. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y esto es algo clave a través eso es algo clave de los dones. Porque cuando nosotros ponemos en práctica nuestros dones espirituales, es una forma bien práctica en la cual estamos nosotros haciendo el trabajo de Dios en la tierra. Al ser su iglesia, somos las manos y los pies de Jesús en la tierra, estamos haciendo el trabajo de Dios. Por eso nos dice: si tu don es de hablar, es de predicar, hacelo como si fuera Dios el que está hablando, porque Dios te quiere usar para eso. Por eso que bueno, cuando predico, quiero realmente hacerlo con pasión, con ganas, estudiarlo y poder transmitirte de la mejor manera que pueda, lo que Dios te quiere hablar, porque es algo que Dios usa espiritualmente. Ahora, ¿por qué es diferente el don espiritual de hablar en público, el don espiritual de predicar con otra gente que no son cristianos y que simplemente tienen un talento de hablar bien en público? Bueno, no sé, dos profesiones ahí, o dos tipos de trabajo de gente que usan el hablar en público. Por ejemplo, los comediantes son tremendos oradores, hablan muy bien en público, y muchos políticos. Hay políticos que son muy malos hablando en público, pero bueno, sin duda el político que habla bien le viene bárbaro. Ahora, ni los comediantes ni los políticos cambian vidas. El comediante hace reír, te puede hacer sentir bien un rato. El político gana votos con su hablar bien, pero solamente cuando usamos el don espiritual de Dios, que le agrega ese extra espiritual, por eso se llaman dones espirituales, ese extra sobrenatural de Dios trabajando a través de nosotros, es que eso también puede producir, usado por Dios, cambio en la vida. Y el segundo ejemplo que da es tremendo: ¿has recibido el don de ayudar a otros? ¿Podemos todos ayudar a otros? Hay gente que no son cristianos que ayudan a otros. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia cuando es un don espiritual? Que Dios lo está usando sobrenaturalmente para producir algo también en su reino. Y dice: si ese es tu don, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. O sea, identifica qué es eso en lo cual Dios te quiere usar especial y particularmente, o esas cosas en las cuales Dios te quiere usar, y explotarlo al máximo. Ahora no hay una fórmula. Yo sé que mucha gente en las iglesias no tiene idea cuál es su don espiritual, no lo tienen claro, y la forma de resolverlo, la forma de ir identificándolo, es ponerte a servir en todas las áreas. Lo que te venga a la mano para hacer, hacelo como para Dios, hacelo realmente con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, y Dios con el tiempo te va a empezar a mostrar poco a poco cuáles son esas cosas a las que Él particular, espiritual y sobrenaturalmente te quiere usar.
Pero todos, tengamos el don o no, somos llamados a servir, somos llamados a ayudar a otros, y con el tiempo Dios puede ir mostrando especialmente en qué cosas Él nos ha dado esa ayuda, ese don sobrenatural para hacerlo. Y si vos ya lo tenés, ya sabes en qué cosas Dios te ha dotado espiritualmente para ser de bendición a otros, para edificar el cuerpo de Cristo. Me parece muy interesante este concepto que leí esta semana del autor que se llama Paul Tripp, que dice: recibir un don me dice que no soy autosuficiente, sino más bien que estoy necesitado y soy dependiente. Me dice que no estoy capacitado de hacer el trabajo de Dios sin los dones de Dios. Esto es interesante porque muchas veces o mucha gente, por tener un don, por hacer bien algo, por ser usados por Dios en algo, esto suele pasar con los dones más visibles, ¿no? Tiene que ver con esto de predicar, cuestiones de liderar o cosas que sean más visibles. La gente se puede creer más, la gente le puede terminar pasando de que se engrandezcan. Y sin embargo, lo que este autor menciona es genial, porque dice: no, pará, si eso es un don de Dios en tu vida, significa que no es algo natural tuyo, es algo que Dios te lo da y lo usa específicamente en ciertos momentos de servicio. Por lo tanto, lo que significa es que vos solo no lo podrías hacer. Sin ese don, sin esa ayuda de Dios, vos jamás podrías producir eso. Por lo tanto, mantenete humilde. Por lo tanto, no pienses que vos sos mejor que los demás o que son más bendecidos que los demás, ni nada. Al contrario, debería humillarnos el pensar de que Dios está eligiendo bendecirnos y usarnos de esa manera. Así que me acuerdo, ¿no? Cuando yo era adolescente, esto no lo comenté ahí en la reunión de mañana, pero sí me estaba acordando algo que por el tiempo no lo llegué a comentar, ¿no? De cómo, bueno, cuando era adolescente se me había metido eso. Uno tiene que servir en todo lo que pueda, y a medida vas teniendo facilidad, vas encontrando el gusto en algunas cosas, sí, metele con más ganas, y con el tiempo Dios te va a ir confirmando. Cuando tenía 13, 14 años, por ahí, creo que comencé a servir en la escuelita dominical y en la hora feliz, que salías a trabajar con niños en una plaza, y comencé haciendo juegos. Yo hacía juegos, ni siquiera compartía la lección, nada. Yo lo que hacía era juegos, y los domingos de mañana iba más temprano para poder ayudar a preparar el desayuno a los niños del barrio que venían. Y ahí estaba temprano mañana, y lo que hacía era revolver la leche con cocoa, era servir, ayudar. Y eso fue algo que Dios fue usando para trabajar en mí, para enseñarme ese servicio. Y no fue por bastante tiempo que tuve la primera oportunidad de poder compartir en público. O por mucho tiempo, muchos de los viajes misioneros que hice, las primeras veces que viajé a algunos lugares, realmente iba a servir, iba a limpiar, iba a hacer cosas. Fue después de 2 o 3 veces que fui a unos viajes ahí con la organización Proyecto América que descubrieron que podía trabajar con niños en ese entonces. Hoy ya ni puedo, era algo que me salía bien de adolescente. Perdí la práctica. Y evidentemente ahí capaz era más un talento que un don. Pero todo eso iba preparándome para que pudiera desarrollar también el don de poder hablar en público y en lo que hoy Dios quizás más me está usando. Entonces es un proceso en el cual nosotros, siempre humillándonos, tenemos que ir preguntándonos qué es lo que está a la mano para hacer y hacerlo con todas las ganas. También de adolescente yo era el experto colocador y de transparencias. ¿Se acuerdan cuando las canciones se pasaban por transparencias con retroproyectores? Bueno, lo hacía eso, estaba ahí temprano, buscaba las canciones y las pasaba de la mejor manera y las colocaba de una forma que se entendiera la letra y todo lo demás. Entonces, lo que esté en nuestra mano para hacer, hagámoslo con la motivación correcta, imitando el carácter de Cristo y pensando siempre qué es a lo que Dios específicamente a mí me está llamando a hacer. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada una de las personas de la iglesia, a Dulam, a cualquier otra persona, Señor, que pueda estar mirando este video ahora, y que vos nos ayudes, Señor, a poder adorarte, a poder honrarte, a poder servirte con todo nuestro ser y no tener esa actitud de consumo, de esperando que los demás nos sirvan a nosotros, sino pensando cómo nosotros podemos servir a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal, compartí este video con otros, sería genial. Así que nos vemos. Dios te bendiga. Hasta luego.